El oso perezoso es una especie herbívora perteneciente al orden de los folívoros, lo que quiere decir que su alimentación se basa en hojas. También son mamíferos placentarios del orden Pilosa, conocido también como pereza. Son animales que se encuentran en zonas tropicales, las ubicadas al centro y al norte del continente sudamericano. Este mamífero es catalogado por ser el más lento entre todos los mamíferos de la selva. Además, su morfología lo hace poco común entre los demás osos. La temperatura de este animal es inferior a la mayoría de los mamíferos. Estos mantienen una temperatura constante en los 30 grados Celsius. Otro mamífero en estas condiciones podría morir. El perezoso es reconocido por la extrema flexibilidad que posee en su cuello. Esto es debido a la cantidad de vértebras que tiene. En su cuello podemos ubicar, dependiendo de la especie, entre 5 y 9 vértebras. Posee una extensa lana gruesa bastante larga, que en ella proliferan cianobacterias y algas clorofíceas que le dan un tono brillante. Gracias a la bacteria le otorga nutrientes necesarios para la vida estable de sus crías. Posee extremidades largas para un fácil movimiento entre árboles. Tiene unas garras grandes de 8 a 10 centímetros en forma de gancho para un mejor agarre o defensa cuando está en peligro. Tienen un desplazamiento un poco pobre debido a su lentitud, y es porque poseen muy poca masa muscular y un metabolismo lento. Su principal cualidad es su gran lentitud y tranquilidad. Tienden a ser solitarios a diferencia de la hembra que lleva a su cría. Son conocidos por ser nocturnos. A los perezosos los podemos hallar en las capas aéreas de los bosques primarios y secundarios. Es por ello que han hecho de los bosques nublados de América Central y del Sur sus hábitats de preferencia. De igual manera puede hallarse en distintos ambientes, incluyendo las selvas siempre verdes. Son animales muy solitarios, se alimentan no solo en las horas diurnas, sino también en las nocturnas, de muchas variedades de hojas de árboles. El periodo de reproducción de estos animales se da solamente una vez al año, en donde se puede tener solo una cría por vez. Las crías al momento del nacimiento son en extremo vulnerables, por lo que pasarán largo tiempo abrazadas a su madre. Al cumplir los 8 meses de vida es que logran separarse y andar de forma independiente. Las hembras pueden encontrarse en condiciones de procrear crías luego de pasados los 3 años de edad. En el caso de los machos debe esperar a cumplir los 5 años. En promedio, el periodo de gestación puede durar 11 meses, aunque algunos podrían tardar un poco más. Estos herbívoros cumplen una función ecológica primordial en el mundo. Al realizar sus actividades de defecación, estos ejemplares bajan a las bases de los árboles a orinar y defecar, los cuales depositan en huecos superficiales. Al cubrirlas con hojas, de alguna manera están devolviendo al árbol los nutrientes que consumieron de estos. Entre sus principales depredadores se encuentran las serpientes constrictoras, los pumas, los jaguares y en algunas ocasiones el águila. Son sus garras las que les permiten a este ejemplar defenderse del ataque de estos animales, los cuales pueden resultar altamente peligrosas, en donde el atacante podría convertirse en la víctima. En caso de necesitar cruzar un río, son expertos nadadores, ya que logran hacerlo con mucha facilidad. A pesar de ello, son mucho más lentos entre las ramas, lo que puede ser una desventaja ante sus atacantes. Los koalas pueden dormir hasta 18 horas al día, sujetos en las ramas y rincones de los árboles. Los koalas tienen rasgos únicos como sus 6 pulgares, sus marsupios que se abren por debajo y su capacidad de dormir casi todo el día sobre las ramas de los árboles. El koala está perfectamente adaptado a la vida en los árboles. No obstante, a diferencia de otros marsupiales arborícolas,
Como el canguro arborícola, el koala no tiene cola, sin embargo, tiene un excelente sentido del equilibrio. Prefieren las hojas de los árboles que contienen más proteínas y agua en su interior. Así se ahorran la energía que les supone bajarse del árbol e ir a buscar agua. Necesitan comer bastante, casi medio kilo de hojas al día. Se sabe que los koalas tienen fama de ser un tanto agresivos. El koala, cuando excluimos el periodo de invernación, duerme un total de 22 horas cada día. Bebe muy poca agua al día. Esto es porque presenta poca actividad y además tiene un metabolismo lento. Los koalas persiguen a los perros e incluso a los humanos. Pueden morderte, clavando sus fuertes dientes y aferrándose a tu piel. No tienen glándulas sudoríparas, no pueden transpirar. Para refrescarse suelen lamerse los brazos o estirar su cuerpo entre las ramas frescas de los árboles. Estos mamíferos destinan entre 20 y 22 horas al día para dormir debido a su estrategia de alimentación. Estos herbívoros duermen casi todo el día por la gran cantidad de fibra que suelen digerir su estómago. El cortejo y la cópula en sí no son muy intensos como sucede con otras especies animales. Los koalas suelen aparearse durante unos escasos minutos y luego cada uno sigue su camino. La falta de energía es algo común en estos marsupiales, por lo que no dedican demasiado esfuerzo a la reproducción. Estos animales pueden ser muy agresivos, sobre todo si sienten amenazas. Cuentan con unas garras largas y dobles pinzas que usan para trepar por los árboles. También son un arma que pueden hacer mucho daño. Los koalas están muriendo en Australia a causa de la clamidia, un virus de transmisión sexual que infecta a más de cientos de millones de personas al año en todo el mundo. Su dieta como adulto exclusivamente son las hojas de eucalipto. Estas hojas son tóxicas para la mayoría de los animales, sobre todo las grandes cantidades en que los koalas las consumen. La principal característica que distingue a los marsupiales de otros mamíferos es que dan a luz una cría inmadura que completa su desarrollo en la bolsa. La palabra marsupial proviene del latín marsupium, que significa bolsa. Es un marsupial arborícola y herbívoro, debido a que presenta una bolsa o marsupio situada en la superficie ventral, abierta hacia atrás. El tamaño del koala es pequeño. Los machos pesan unos 12 kilogramos y las hembras menos. Su cuerpo es delgado y muscular. Las piernas y brazos son cortos. Posee una piel espesa y suave de color marrón y gris. Sus pies tienen forma de manos. En las patas delanteras tienen 5 dedos, 2 de los cuales son pulgares. Esto hace que el koala se agarre con mucha más fuerza. Las tortugas terrestres son reptiles excepcionales que pueden ser de diferentes tamaños y presentar características sencillamente sorprendentes. La mayoría de ellas comparten el amor por el sol y por lo general su comportamiento es muy tranquilo y paciente. La mayoría de las tortugas terrestres son muy tranquilas. Disfrutan de caminar pausadamente mientras reciben los rayos solares, los cuales benefician el fortalecimiento de su caparazón. Algunas tortugas terrestres son algo más activas y dan largas caminatas, y exploran y hacen excavaciones. Otras pueden ser muy territoriales y de temperamento hostil, razón por la que deben presentarse fuertes contiendas entre ellas. Cuando están asustadas o se sienten amenazadas, introducen todas sus extremidades y cabeza dentro de su caparazón. Las tortugas terrestres que viven en su hábitat natural tienen un periodo de hibernación en el cual se protegen de las inclemencias del clima. Las tortugas son reptiles
Poseen un caparazón dorsal formado por placas perfectamente estructuradas y compactas que se unen al plastrón, parte interior de la coraza, a través de una pasarela lateral. Es imposible separar una tortuga de su caparazón, ya que las costillas están unidas a este último. A pesar de no tener dientes, es conveniente tener cuidado con su mordedura, ya que poseen una boca puntiaguda compuesta por una membrana muy dura y unas mandíbulas muy fuertes. Por otra parte, su cuello es muy largo y flexible. Pueden estirarlo o encogerlo rápidamente cuando lo deseen. En condiciones óptimas pueden llegar a vivir muchos años. De media suelen alcanzar 50 a 60 años, pero no es raro que lleguen hasta los 80 o incluso superen. Existen varias especies de tortugas terrestres, entre las que podemos mencionar las siguientes: galápagos, mora, rusa, sulcata, mediterránea, estrellada. La mayoría de las tortugas terrestres hacen vida en territorios secos, en los cuales la vegetación es árida y los veranos pueden ser intensos. Otras son habitantes de zonas tropicales. Aunque no pueden nadar ni vivir dentro del agua, ellas buscan pequeñas porciones acuáticas en las cuales pueden refrescarse, hidratarse y alimentarse. En cautiverio es necesario imitar las condiciones climáticas adecuadas para que puedan mantenerse saludables y con vida. La mayoría de las tortugas terrestres tienen una dieta muy diversa y muchas de ellas necesitan ingerir grandes cantidades de comida debido a que pueden llegar muy grandes, como por ejemplo la tortuga gigante de Galápagos. Estos reptiles mayormente son herbívoros y omnívoros, es decir, que pueden comer variedad de alimentos. La dieta de las tortugas terrestres deben ser altas en fibras y calcio y bajas en proteínas, ya que el exceso de estas últimas pueden causarles graves problemas de salud. Tanto en su entorno salvaje como si están criados en cautiverio, el menú de las tortugas terrestres debe incluir hojas, lechuga, espinaca, brócoli, dientes de león, hierba, pasto, alfalfa, ensaladas y porciones de frutas. Las tortugas son una especie que se encuentra amenazada principalmente por la acción del hombre. La caza indiscriminada y el cautiverio ilegal de estos reptiles han puesto en riesgo su reproducción y futura proliferación. Por otro lado, muchos entornos salvajes se han visto vulnerados, en la mayoría de los casos por la mano del hombre, haciéndolos no aptos para que estas tortugas puedan desarrollarse y reproducirse normalmente. Las tortugas son ovíparas, es decir, se reproducen por huevos. Las hembras alcanzan la edad de reproducción a los 12 años aproximadamente y según la especie pondrán más o menos huevos, aunque la media está en 8. La madre buscará un lugar apropiado para la puesta. Hará un agujero de unos 10 centímetros en el suelo ayudándose de las patas traseras y dejará que los huevos caigan en él. Después lo tapará nuevamente utilizando las patas de atrás. Los caracoles de tierra son unos animales invertebrados pertenecientes al filo de los moluscos, estrechamente relacionados con otros animales como los caracoles marinos o las babosas, con los que comparten orden. El caracol de tierra se caracteriza por su concha en forma de espiral o por ser de los pocos moluscos con respiración pulmonar. El manto es el órgano encargado de secretar los componentes necesarios para fabricar la concha en espiral. Los caracoles nacen con una concha inmadura, relativamente frágil, y a medida que empiezan a crecer y a adquirir calcio, van fortaleciéndola.
Llega un punto en la vida del caracol en la que dejan de crecer y con él la concha también se mantiene en un máximo tamaño. Otro de los órganos más importantes en el caracol de tierra es la rádula. Es un órgano exclusivo de los moluscos y es muy importante para la alimentación. Se trata de una estructura similar a una lengua, pero que contiene centenares de dientes hechos de quitina que sirven para raspar los alimentos. Los caracoles de tierra no tienen unos órganos demasiado desarrollados. El pulmón que utiliza para respirar no se puede comparar con los que se encuentran en los mamíferos o las aves. En cuanto a órganos sensoriales, la mayoría de ellos cuentan con dos ojos que se sitúan en las antenas de la parte anterior de la cabeza. Poseen un cerebro primitivo que está dividido en 4 partes y aunque no se puede comparar con el que se encuentra en animales vertebrados, es cierto que algunos caracoles son capaces de desarrollar aprendizaje asociativo. Los caracoles terrestres habitan en lugares normalmente húmedos, ya que a pesar de desplazarse por la tierra siguen teniendo cierta dependencia del agua para desarrollar su vida. Comparten anatomía con la mayoría de moluscos, incluyendo los órganos más importantes como el pie o el manto. El pie es una estructura muscular bastante fuerte que utiliza para la locomoción. Acostumbran a secretar moco para favorecer el movimiento y también para evitar que sus cuerpos acaben secos. Los caracoles de tierra no están bien adaptados para vivir en condiciones extremas de temperatura o ante la ausencia de ambientes húmedos. Es por esto que cuando las temperaturas son más bajas, en los meses de invierno acostumbran a invernar. En las épocas de verano, donde las temperaturas son más elevadas y el ambiente puede convertirse en mucho más seco, también pueden entrar en un proceso similar a la invernación conocido como estivación. La mayoría de los caracoles de tierra son herbívoros, así que se alimentan de hojas, tallos, cortezas o incluso materia orgánica en descomposición. Gracias a la rádula, puede limar incluso algunas piedras para conseguir minerales necesarios para el mantenimiento de determinadas especies pueden ser carnívoras e incluso algunas se alimentan de otros caracoles. La esperanza de vida de un caracol de tierra puede variar bastante entre especies, pero lo habitual es que duren más de 2 años y que lleguen alrededor de los 7 años. Hay especies, sin embargo, que han conseguido vivir hasta 30 años. La mayoría de muertes de los caracoles se deben a parásitos o depredadores que son bastante abundantes. Entre ellos se encuentran otras especies de moluscos, serpientes, sapos y varias especies de aves. En lo relacionado a la reproducción de los caracoles de tierra, la mayoría son hermafroditas, por lo que producen tanto células reproductoras masculinas como femeninas. Sin embargo, tienen que aparearse entre ellos ya que un solo individuo no es capaz de fecundarse a sí mismo. Acostumbran a reproducirse durante la primavera y el otoño, cuando las condiciones les son más favorables. La cópula se hace de noche por parejas y el acto puede durar varias horas. Primero intercambian una espícula de carbonato de calcio que tiene funciones estimulantes. Luego transfieren el espermatóforo desde el órgano masculino de una hacia el femenino del otro. Los huevos que se generan de esta fecundación suelen ser enterrados cerca de la superficie del suelo. El caracol terrestre más grande del mundo es el caracol gigante africano de la especie Achatina achatina. Puede ser incluso más grande que tu propia mano. Los caracoles son moluscos al igual que los pulpos y los calamares. No tienen patas. Tienen pequeños dientes con las que raspan su comida. Jamás se verá a un caracol terrestre masticar.
La baba que dejan al moverse sobre el suelo es un fluido viscoso que el animal libera de su cuerpo para mantener su humedad y para ayudarle a moverse, ya que no tienen patas. Las babosas son parientes muy cercanos de los caracoles. Unos caracoles son más lentos que otros. El caracol gigante africano, llamado por los científicos Achatina fulica, puede comer más de 500 especies de plantas. Son casi ciegos, no significa que no puedan ver, pero solo distinguen cambios de luz para saber si es de día o de noche.